Elegido. Si estás aquí, no es por casualidad. El universo opera de formas misteriosas, y si este mensaje llegó a ti, es porque hay un llamado, una chispa divina que ha despertado dentro de ti. Ha llegado el momento de reclamar el poder que siempre estuvo en tu interior, de romper los límites impuestos por el mundo y elevarte por encima de las expectativas que otros colocaron sobre ti. Antes de seguir en esta transformadora travesía, aprovecha para expandir esta energía positiva. Comparte este mensaje con alguien que necesita despertar y suscríbete al canal. Así, aseguras no perderte ningún contenido poderoso que podría cambiar el rumbo de tu vida. Ahora, sumérgete en este viaje de evolución, porque tu espíritu elegido está listo para brillar. El momento de avanzar ha llegado. En el instante en que decides liberarte de las cadenas que te ataban, algo poderoso ocurre. El universo responde. Nunca creyeron que tendrías el valor de romper los grilletes y avanzar. Nunca imaginaron que serías capaz de soltar el peso de las expectativas y caminar hacia lo desconocido. Pero aquí estás. El sonido más fuerte en la habitación no es el murmullo de las críticas, ni los intentos de retenerte, sino el silencio que dejas cuando decides marcharte. Es curioso, solo notan tu ausencia cuando se convierte en un eco imposible de ignorar. El vacío grita más alto que cualquier palabra. Dirán que es sorpresa, drama o incluso ingratitud. Te acusarán de haber cambiado, de haber olvidado. Pero en el fondo, todos sabían que este día llegaría, porque cuando un elegido decide irse, no es solo una puerta que se cierra, es todo un sistema que se derrumba. Es una estructura de dependencia que se resquebraja, una dinámica injusta que llega a su fin. Aquí va una verdad incómoda. La mayoría de las personas no extrañan tu presencia, sino lo que hacías por ellas. No lamentan que ya no estés, sino que ya no puedan contar con la comodidad que les proporcionabas. Lo que realmente les duele no es tu ausencia, sino darse cuenta de que han perdido el sostén que jamás retribuyeron. Se lamentan porque ahora tienen que cargar su propio peso, porque ya no hay un alma generosa cubriéndolos en cada caída. Y lo más impactante es que no te fuiste por rabia ni por venganza, no partiste por capricho ni por orgullo, te marchaste porque quedarte ya no era vivir, era simplemente sobrevivir. Permanecer habría sido tu destrucción y tú elegiste la libertad. Las despedidas más poderosas no vienen acompañadas de discursos o explicaciones. No buscan justificarse ni convencer a nadie. Solo suceden dejando a los demás perplejos, sin saber qué hacer, sin entender cómo un día todo estaba bajo su control y al siguiente nada volvía a ser igual. Y eso es exactamente lo que hiciste. No fue solo un adiós, fue un renacimiento. No fue solo un punto final, sino un nuevo comienzo. Ellos no lo entienden porque nunca te vieron realmente. Creyeron que estabas completamente presente, pero solo era tu cuerpo el que permanecía. Tus palabras amables y tus actos aparentemente obedientes construyeron la ilusión de que todo estaba bien. Pero tu esencia, tu energía verdadera, se había marchado mucho antes de que la puerta se cerrara. Nunca lo notaron porque nunca se preocuparon por ver más allá de la superficie. Confundieron tu silencio con sumisión, tu sonrisa forzada con felicidad. Creyeron que tu paciencia era resignación, que tu bondad era debilidad, y tú resististe, hasta que un día, simplemente, decidiste dejar de resistir y empezar a vivir. ¿Cuánto tiempo más aguantaste de lo que debías? Porque en el fondo tenías una esperanza, una pequeña chispa que te decía, tal vez, solo tal vez las cosas cambien, pero nunca cambiaron. Y aquí está la verdad más dura de todas. Ellos te querían exactamente como eras, mientras reprimías tu esencia para mantener la paz.
Amaban la versión de ti que se entregaba sin pedir nada a cambio, la que se doblegaba para encajar en su comodidad. Pero cuando finalmente elegiste priorizarte, cuando decidiste dejar de anularte por los demás, fue como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No era porque te querían, sino porque necesitaban la estabilidad que les brindabas, la seguridad de que siempre estarías allí, sin importar cuánto te doliera. Esto no es solo una historia de despedida, es una historia de renacimiento. Es sobre reclamar tu identidad sin miedo al juicio o a los susurros a tus espaldas. Así que, elegido, bienvenido a tu nueva realidad. Ya no necesitas vivir en las sombras, minimizando tu luz para no incomodar a los demás. Este es el comienzo de un capítulo que solo tú puedes escribir. Un capítulo donde finalmente tomas el control de tu vida, donde cada página lleva tu voz, no la de aquellos que querían que fueras un reflejo de sus necesidades. Ellos siempre prefirieron lo predecible, la versión de ti que ponía su bienestar por encima del tuyo, que sacrificaba sus sueños para ser el sostén invisible en su mundo. Eras el pilar silencioso, la presencia cómoda que nunca pedía ser vista de verdad. Pero ahora todo ha cambiado, y fue ahí donde cometieron su error. Creyeron que eras una constante, una pieza fija en el rompecabezas de sus vidas. Jamás consideraron que podrías marcharte, que tu paciencia tenía un límite. Nunca se les cruzó por la mente que un día despertarías y dirías, ya no más. Y cuando finalmente te fuiste, el impacto los golpeó como un tren fuera de control. No lo vieron venir porque nunca pensaron que eso podría pasarles a ellos. Para ellos, tú eras una certeza, alguien que simplemente estaba ahí, dándolo todo sin pedir nada. Y ahora, su mundo tambalea porque el cimiento en el que confiaban ya no existe. No vieron las grietas, las noches en las que callaste para evitar conflictos, los momentos en los que mordiste la lengua mientras tu corazón gritaba por un cambio. Ignoraron las señales, las advertencias silenciosas, y ahora están confundidos. No solo por tu ausencia, sino por la cruda realidad que ésta les muestra. Descubrieron que no estabas allí por amor, sino por costumbre. No porque pertenecieras, sino porque sentías que era tu obligación. Y ahora, por primera vez, enfrentan el vacío que dejaste, y ese vacío les grita una verdad que habían evitado por mucho tiempo. Su ceguera hizo que este adiós fuera inevitable, porque no es que tú cambiaras de repente, es que ellos nunca se molestaron en ver todo lo que estabas soportando. Nunca vieron lo que realmente estabas viviendo. Nunca se detuvieron a medir la profundidad de tu sacrificio, porque estaban demasiado cómodos con el simple hecho de que tú siempre estabas ahí. Este espacio vacío que dejaste es más que una ausencia física, es el eco de todo lo que nunca supieron valorar. Es la prueba de que su descuido tuvo consecuencias, porque nunca se preguntaron cómo te sentías, nunca vieron el desgaste en tu mirada, la fatiga en tu voz. Siempre asumieron que estarías ahí, como si fuera una ley natural. Y aquí viene la segunda verdad que ignoraron. Subestimaron tu luz. Creyeron que brillarías para ellos eternamente, que tu energía, tu calor, tu presencia eran algo seguro, tan inamovible como el sol al amanecer. Pero lo que nunca entendieron es que incluso el sol, cuando no es apreciado, termina ocultándose. Esa luz que irradiabas no era inagotable. Requería esfuerzo, energía, cuidado y sobre todo ser valorada. Pero cuando estos elementos faltan, hasta la llama más brillante empieza a titilar. Ellos estaban tan ocupados disfrutando del resplandor que ofrecías, que nunca se detuvieron a preguntarse cuánto te costaba mantenerlo encendido. Fuiste la chispa en sus momentos de oscuridad, el refugio que los protegía del frío,
la fortaleza en la que se apoyaban sin nunca detenerse a pensar si necesitabas algo a cambio. Te veían como una fuente inagotable de luz y consuelo, como si tu brillo fuera un recurso infinito, un derecho que les pertenecía. Nunca se preguntaron si tenías algo más para dar, o peor aún, si querías seguir dando. Solo tomaban y tomaban, absorbiendo tu energía sin remordimiento. Pero aquí está la verdad que nunca quisieron aceptar. La luz no es eterna, necesita ser cuidada, reconocida, recargada. Y tú, poco a poco, te consumiste intentando mantenerlos calientes mientras tú te congelabas. Ahora encaran el frío, incapaces de creer que la llama se ha extinguido. Se preguntan cómo pudo pasar, sin darse cuenta de que la respuesta siempre estuvo delante de ellos. Lo que asumieron que duraría para siempre, en realidad era un regalo que les ofreciste, uno que nunca supieron cuidar. Esa es la lección más dura. La luz que ellos descuidaron nunca fue suya, siempre fue tuya. Y ahora, por primera vez, enfrentan una realidad que tú siempre supiste. Nada está garantizado cuando no se valora lo que realmente importa. Cuando tu luz empezó a debilitarse, ni siquiera lo notaron. O peor aún, lo vieron y decidieron ignorarlo. En sus mentes era tu papel seguir brillando, sin importar el costo. Nunca se molestaron en preguntar si estabas bien, si necesitabas algo, si había algo que los demás pudieran hacer por ti. Simplemente asumieron que seguirías iluminando su mundo, siempre disponible, siempre presente, sin importar cuánto te estuviera costando. Pero ahora que te has ido, el vacío es imposible de ignorar. Sienten la falta de la claridad que traías en medio del caos, del modo en que hacías que todo pareciera más fácil. Pero aquí está la verdad incómoda. No, extrañan tu presencia, extrañan lo que hacías por ellos. No lamentan tu ausencia, sino la pérdida de la comodidad que representabas. Solo en la oscuridad aprendieron a ver lo que nunca supieron valorar. Solo cuando tu luz se apagó, se dieron cuenta de lo mucho que dependían de ella. Y ahora, en el silencio de tu ausencia, se preguntan cómo no lo vieron antes. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, porque no solo perdiste energía intentando mantener a otros, sino que también te perdiste a ti mismo en el proceso. Te convertiste en la versión de ti que ellos necesitaban, en una sombra de tu verdadero ser. Cada sacrificio, cada momento en que callaste tus deseos por complacer a los demás, fue un paso más lejos de tu propia esencia. Y cuando finalmente te miraste en el espejo y viste a alguien que no reconocías, supiste que era momento de cambiar. Y aquí viene el tercer punto. Tú creciste. Creciste más allá de la jaula en la que intentaron mantenerte. Superaste los límites que ellos habían trazado para ti, y eso los desconcertó. Su zona de confort se derrumbó porque no era amor, no era lealtad ni protección. Siempre fue una trampa disfrazada de seguridad. Ellos necesitaban que fueras predecible, manejable, pequeño lo suficiente para caber dentro de la versión que crearon de ti. Nunca contemplaron la posibilidad de que pudieras liberarte, porque estaban convencidos de que nunca cuestionarías los límites que diseñaron para ti. Pero entonces, un día, comenzaste a notar el peso de sus expectativas. Empezaste a sentir las paredes cerrándose a tu alrededor, la sensación de asfixia dentro de una jaula que no estaba allí para protegerte, sino para retenerte. El aire se volvió más denso, el espacio más pequeño, hasta que un día, finalmente, comprendiste la verdad que ellos siempre temieron. Nunca fue tu deber encender su camino si eso significaba apagar tu propio fuego. Y ahora, en la distancia, ellos ven que ya no estás. Y esa ausencia pesa. Pesa porque no pueden.
reemplazar la energía que les brindabas. Pesa porque ahora deben sostenerse por sí mismos. Intentarán llamarte, intentarán hacerte recordar los buenos tiempos, pero en el fondo solo quieren lo que tú les proporcionabas. No quieren a la persona que eres ahora, libre y sin cadenas. Quieren la versión que dejaste atrás, y eso es lo que nunca podrán recuperar. Porque ahora tú has aprendido a encender tu propia luz, no para los demás, sino para ti. Y entonces llegó la claridad. Tal vez fue en un instante preciso o en 1000 pequeñas decepciones acumuladas, pero finalmente viste la jaula por lo que realmente era. Y una vez que la viste, ya no pudiste ignorarla. Empezaste a estirarte, a probar los límites, a reclamar el espacio que siempre fue tuyo por derecho. Cada intento por limitarte solo sirvió para recordarte que el mundo era mucho más grande que la celda en la que te habían encerrado. Y cuando la estructura ya no pudo contenerte, simplemente saliste. Ahora están en shock. Te llaman ingrato, egoísta, incluso cruel. Pero la verdad que no pueden admitir es que no los dejaste a ellos. Dejaste atrás la versión de ti que encajaba en esa jaula. Y eso es lo que más los incomoda. No pueden seguirte porque nunca estuvieron dispuestos a crecer también, porque tu partida destruyó la ilusión de poder que creían tener sobre ti. No fue solo un alejamiento físico, fue una rebelión silenciosa, un acto de liberación que desmontó la dinámica que los hacía creer que tenían el control. Durante mucho tiempo, ese control pareció sutil, disfrazado de preocupación o de afecto, pero en el fondo siempre fue la certeza de que tus decisiones estarían influenciadas por ellos, de que tus límites serían moldeados según sus expectativas. Y ahora, sin la seguridad de manipularte, se sienten perdidos. Tu decisión de marcharte fue más que un acto de valentía, fue una declaración de independencia. Fue la prueba de que ya no estabas gobernado por el miedo a su desaprobación, de que ya no necesitabas una ancla para mantenerte firme. Y en el instante en que cruzaste esa puerta, no fue solo una despedida, fue el colapso de un sistema entero que dependía de que nunca descubrieras la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Ahora enfrentan un mundo donde ya no pueden usar tu energía para sostenerse. Construyeron una estructura a tu alrededor, una que parecía inquebrantable, pero que se sostenía sobre la falsa seguridad de que tú los necesitabas más a ellos de lo que ellos te necesitaban a ti. Esa ilusión era el fundamento de su comodidad, el punto de apoyo sobre el que edificaron su estabilidad. Y cuando decidiste romper ese velo, cuando finalmente dijiste «basta», no fue por venganza ni por resentimiento. Fue por el acto simple pero poderoso de recuperar tu dignidad. Comprendiste que ya no les debías tu energía, tu obediencia, ni siquiera tu tiempo. Viste a través de las artimañas, las manipulaciones y las estrategias sutiles con las que intentaron mantenerte pequeño, simplemente para sentirse más grandes. Y en el instante en que te fuiste, te llevaste contigo algo que ellos jamás sabrán cómo reemplazar: el control ilusorio que creyeron tener sobre ti. Porque al final, ese control nunca fue real. Solo existía porque tú lo permitías, porque elegías quedarte, y tu salida expuso la fragilidad de esa dinámica. Ahora están atrapados en la realidad de que no eran tan fuertes como pensaban, de que la sensación de poder que tenían dependía completamente de tu presencia. Ahora están paralizados, tratando de entender un mundo donde ya no sigues las reglas que ellos crearon. Pero lo que más los aterra no es tu ausencia, es el vacío que dejaste, porque cuando te fuiste no solo fue un adiós, creaste un espacio que resuena en cada rincón, un eco imposible de ignorar o de llenar con algo más. Intentan con nuevas relaciones, con distracciones efímeras, con excusas que los hagan sentir que todo está bajo control.
pero en lo más profundo de sus almas saben la verdad. No hay sustitutos. No hay una fórmula que reemplace la energía que irradiabas, la estabilidad que brindabas, la claridad con la que les enseñaste a enfrentar la vida. Ahora buscan desesperadamente llenar ese vacío. Intentan distraerse, crear nuevas dinámicas, reemplazar lo que se ha ido. Pero la ausencia no es solo la falta de alguien, es la pérdida de una conexión única que moldeaba su mundo de una forma que jamás volverá a repetirse. Ahora entienden que no eras una pieza más en su mundo, sino el eje sobre el que giraba su comodidad. La ironía cruel es que en algún momento llegaron a convencerse de que estarían bien sin ti. Pensaron que cualquiera podría llenar el espacio que ocupabas. Pero ahora, mientras buscan en vano una forma de reemplazarte, se dan cuenta de que algunas presencias son irreemplazables y de que algunos vacíos nunca se llenan, porque un elegido no se sustituye, se recuerda. Y ahora ese recuerdo pesa más que cualquier otra cosa, pero la realidad es mucho más dolorosa de lo que imaginaban. Tu ausencia no es solo notoria, es insustituible. Nunca comprendieron que tu resiliencia tenía un límite. Fuiste la fuerza silenciosa que mantenía todo en equilibrio, el pilar invisible que sostenía su mundo cuando el caos amenazaba con consumirlo todo. Se acostumbraron tanto a tu fortaleza que empezaron a tratarla como un derecho, como si siempre estuviera garantizada. Resolver problemas, gestionar emociones, absorber tensiones, sostener cargas ajenas. Todo recaía sobre ti, pero lo que nunca vieron fue que esa fuerza no era infinita. Diste más de lo que tenías, soportaste más de lo que podías mientras ocultabas tus propias heridas, y en su ignorancia confundieron tu capacidad de resistir con una obligación de seguir haciéndolo. Pero ahora que ya no estás, las grietas comienzan a aparecer. El caos que solías contener sin esfuerzo aparente se desborda, dejando al descubierto el desorden que siempre encubriste. Intentan reconstruir lo que se ha desmoronado, pero no pueden. Se engañan creyendo que podrán restaurar la estabilidad sin ti, pero la verdad es evidente. Nunca estuvieron preparados para enfrentar la realidad por sí solos. Ahora deben lidiar con el peso de su propia fragilidad, con la ausencia de la red de seguridad que inconscientemente dabas y con el miedo de descubrir que, en el fondo, nunca supieron sostenerse por sí mismos. Tu resiliencia no era solo una barrera contra el caos, era un escudo que los protegía de sí mismos. Y ahora están completamente expuestos ante su propia fragilidad, vulnerables a un mundo que antes parecía seguro porque tú estabas allí para amortiguar cada golpe. Más allá de tu fortaleza, lo que verdaderamente los atormenta es tu autenticidad. Porque cuando te fuiste, no solo perdiste su mundo, sino que también se llevaron algo que jamás podrán replicar: tu esencia. Era tu presencia la que le daba sentido a las dinámicas que ellos creían naturales, pero que solo existían porque tú las hacías posibles. Pueden intentar imitar tus acciones, repetir tus palabras, incluso buscar a alguien que se parezca a ti. Pero nunca podrán replicar lo que hacía que fueras único. La autenticidad no se fabrica, no se finge, no se aprende. Viene de un lugar de verdad, y esa verdad era lo que tú aportabas a cada situación. No era solo lo que hacías, sino el cómo lo hacías, tu manera de ver el mundo, tu capacidad de ser fiel a ti mismo, tu profundidad. Nada de eso puede ser imitado. Cada interacción que tenían contigo estaba impregnada de una autenticidad que jamás podrán recrear con alguien más. Ahora, sin ti, todo parece vacío. Los planes, las relaciones, incluso las conversaciones que antes fluían con naturalidad, ahora carecen de vida. Intentan llenar el vacío, se aferran a distracciones,
Fuerzan conexiones que simplemente no funcionan. Pero siempre falta algo, la chispa, la conexión, esa energía genuina que solo tú sabías dar. Porque lo que hacías no era actuar desde el cálculo o la conveniencia, sino desde un lugar de verdad que ellos nunca supieron valorar. Y ese vacío los persigue, se filtra en los momentos más inesperados, recordándoles que algo esencial se ha perdido. Y lo peor es que, en el fondo, lo saben. Reconocen que lo que trajiste a sus vidas era algo irreemplazable, porque no venía de una estrategia ni de la necesidad de encajar, sino de un lugar genuino. Y tal vez el golpe más duro no sea solo haberte perdido, sino el espejo que dejaste al partir. Porque tu ausencia no fue solo un adiós, fue una invitación a mirarse de verdad. Y lo que ven no les gusta. Tu partida ha arrancado la máscara que ocultaba sus propias carencias. Han intentado ignorarlo, minimizarlo, pero cada intento de reemplazar lo que fuiste solo hace que la realidad se haga más evidente. No solo te perdieron a ti, perdieron la ilusión de que estaban completos. Ahora, cada intento de seguir adelante solo refuerza la verdad que tanto temen. No eras solo alguien más en sus vidas, eras el pilar que lo sostenía todo. Y por más que intenten fingir que nada ha cambiado, en el fondo saben que nunca volverán a ser los mismos, porque te llevaste contigo algo que jamás podrá ser reemplazado. El vacío que dejaste no es solo una ausencia, es un reflejo de todo lo que ignoraron por tanto tiempo. Y cuanto más intentan escapar de esa realidad, más grande se hace. La incredulidad que sienten no es solo porque te hayas ido, sino porque ahora deben enfrentarse a una realidad brutal. Siempre fuiste la barrera entre ellos y sus propias debilidades, y ahora que esa barrera ha desaparecido, ya no pueden evitar verse tal como son. Ahora deben lidiar con el peso de sus propias sombras, con las inseguridades que antes no tenían que confrontar porque tú estabas allí para suavizar cada borde filoso. La vida sin ti no es solo más difícil, es más real. Y esa es la verdad que más los asusta. El escudo que ocultaba las fallas que nunca quisieron enfrentar. Mientras estabas presente, podían apoyarse en tu fortaleza, esconder sus malas decisiones detrás de tu sabiduría y justificar su egoísmo con tu generosidad. Eras la solución silenciosa, el amortiguador de cada golpe, el refugio que los protegía de las consecuencias de sus propias elecciones. Pero ahora que te has ido, ya no hay nadie que llene los vacíos. Las grietas que ignoraron durante tanto tiempo están ahí, expuestas, mirándolos con una crudeza imposible de negar. No hay más excusas, no hay más barreras que los protejan de su propia verdad. No es solo el vacío de las tareas que realizabas, ni los problemas que resolvías. El verdadero peso es emocional. Tu ausencia les obliga a enfrentar preguntas que evitaron durante años, porque nunca te valoraron mientras te tenían. Te empujaron hasta el límite, confiando en que nunca romperías la cadena invisible que te ataba a ellos. Y ahora, la pregunta más aterradora se hace presente. ¿Qué dice eso de ellos mismos? ¿Cómo alguien tan leal, generoso y capaz como tú pudo decidir que ya no valían la pena? ¿Cómo pudieron llegar al punto en que tu única opción fue marcharte sin mirar atrás? Tu partida no es solo un adiós, es un espejo cruel que refleja todas sus fallas. Los obliga a ver la toxicidad de los ciclos en los que se refugiaban, a reconocer las manipulaciones sutiles que creían inofensivas, a enfrentarse a la incapacidad de crecer que siempre negaron. Ahora, todo eso está expuesto. Ya no pueden disfrazarlo, ya no pueden culpar a nadie más. Y lo peor de todo es que saben,
que es demasiado tarde para cambiarlo. Siempre apostaron a tu culpa, construyeron un sistema invisible en el que te sentías atrapado, no por elecciones conscientes, sino por una obligación cuidadosamente manipulada. Apostaron a que nunca te darías cuenta de que no les debías nada, que nunca entenderías que siempre fuiste libre de irte. Creyeron que la conexión entre ustedes se mantenía en pie gracias a tu empatía, a tu paciencia y, sobre todo, a tu miedo de decepcionarlos. Jugaron con tu corazón, alimentaron tu sensación de deuda, te hicieron creer que siempre podías hacer más, que tu entrega nunca era suficiente. Cada vez que cuestionabas sus acciones o intentabas priorizarte, se aseguraban de que te sintieras el problema. Y por mucho tiempo funcionó. Cargaste con la culpa, llevaste el peso de una lealtad no correspondida, manteniéndote en un contrato invisible, pero implacable. No importaba cuántas veces demostraras tu valía, siempre había una razón para hacerte sentir que nunca era suficiente. Hasta que algo dentro de ti despertó. Entendiste la verdad que siempre estuvo ahí. No era tu deber traicionarte a ti mismo para cumplir con sus expectativas. Comprendiste que estabas siendo sofocado, atrapado en una relación donde dar era una obligación y recibir nunca fue una opción. Viste con claridad el patrón que se repetía una y otra vez. Tu bienestar era secundario. Tus emociones eran minimizadas, tus sacrificios eran exigidos y nunca reconocidos. Entonces, hiciste lo impensable, tomaste el control de tu vida, decidiste priorizarte, y cuando lo hiciste, la estructura que ellos habían construido sobre tu disposición a dar se vino abajo. Todo lo que parecía estable, todo lo que se daba por hecho, dejó de existir. De repente, no había quien resolviera sus problemas, quien los escuchara sin juzgar, quien sacrificara su paz por ellos. Y lo sintieron. Sintieron el peso de su propia incapacidad, de su propia negligencia, de la falta de reciprocidad con la que siempre te trataron. Descubrieron demasiado tarde que nunca estuvieron preparados para perderte. Se quedaron con la ausencia, con el eco de lo que alguna vez fue fácil y ahora se ha convertido en una sombra inalcanzable. Intentarán buscarte en otras personas. Intentarán recrear la dinámica en la que tú eras la pieza fundamental, pero no funcionará. Porque lo que les diste no era solo apoyo, no era solo presencia, era amor genuino. Era autenticidad, era un compromiso que ellos nunca supieron igualar. Ahora saben que no hay sustitutos para lo que perdiste, que no hay forma de volver atrás, que esta vez realmente has cerrado la puerta. Y lo más impactante es que te fuiste sin dudas, sin explicaciones, sin mirar atrás. No pediste permiso, no ofreciste disculpas, porque en ese momento por primera vez fuiste verdaderamente libre. Y la libertad, esa que tanto temían que encontraras, es ahora el peso que los atormenta.